Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina a través de las televisoras públicas que se suman a esta señal. Queremos saludar también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Han pasado ya varios meses desde que se conocieron los primeros casos de COVID en el mundo. Como recordaremos, esta enfermedad que surgió en China, este nuevo coronavirus que ha puesto prácticamente de rodillas a todo el mundo. Y hasta ahora no se cuenta todavía con una vacuna para poder frenar o erradicar por lo menos esta enfermedad a lo largo del tiempo. Vamos a hablar hoy precisamente de los varios equipos que están trabajando para encontrar el antídoto ante esta enfermedad. Hablaremos también de los medicamentos que hoy por hoy se utilizan para el tratamiento de esta enfermedad. Hay que recordar que tampoco hay todavía un fármaco específico, un fármaco que se haya encontrado que pueda ser la cura para esta enfermedad. Se ha echado mano de otros medicamentos que han servido para otros padecimientos similares y que de alguna manera han ayudado. También tendremos una charla con la doctora Alejandra Malacara de la farmacéutica Sanofi, que mantiene alianzas con varias empresas precisamente para la búsqueda del tratamiento contra COVID-19, y iremos a Rusia y a Costa Rica, donde nuestros compañeros corresponsales nos estarán informando. Así estamos iniciando, avanzan las investigaciones para encontrar una vacuna contra COVID-19. A partir de junio, algunas farmacéuticas comenzarán a realizar estudios en humanos. Los ojos de la ciencia están concentrados por encontrar la vacuna contra COVID-19. Más de un centenar de estudios se están realizando en el mundo para identificar la fórmula mágica. Los científicos de cada país trabajan a marchas forzadas. Aquí no solo es de competencia por quién saca un biológico primero. La meta es encontrar el antígeno que matará a uno de los virus que sigue paralizando al sistema sociosanitario económico del planeta. Publicaciones internacionales informan que Rusia está a un paso de una de las recetas especiales destinada para generar inmunidad adquirida contra COVID-19. En estos países se realizan más de 40 estudios en centros de investigación. Sin embargo, solo 4 cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud. En estos espacios científicos han elaborado más de un centenar de prototipos de vacunas. Otros analizan ya probar en humanos entre verano y otoño. Para la mayoría de los laboratorios que han estudiado el genoma del nuevo coronavirus, cuentan con alta tecnología. Los primeros meses han buscado con gran insistencia cuál podría ser el más efectivo para comenzar en el segundo semestre con los estudios de manera directa con individuos. Para detectar la fórmula promisoria, han reunido a sus mejores científicos para analizar diferentes plataformas y tecnologías, como es una vacuna recombinante basada en baculovirus y basada en ARNM. Ante el avance del enemigo, al mundo le urge una vacuna para dar cobertura universal y detener al nuevo coronavirus que ha causado a la fecha 5.700.000 enfermos y 340.000 defunciones. Aunque el desarrollo de una vacuna lleva varios procesos y tarda años en ver la luz, en esta ocasión, ante la emergencia mundial, los caminos se van abriendo, tomando en cuenta que algunos laboratorios ya trabajan en un biológico para infecciones agudas respiratorias como el SARS-CoV, que surgió en el año 2002, y el síndrome respiratorio Oriente Medio. Además de que organismos internacionales han invertido fuertes cantidades millonarias como parte de la estrategia humanitaria para acelerar las investigaciones, por lo que más de 100 equipos de investigación en el mundo buscan atacar al virus desde múltiples ángulos.
Los países con más casos del nuevo coronavirus, como son Estados Unidos, Rusia y Taiwán, trabajan a marcha forzada y aceleran a sus científicos para sacar la fórmula mágica que detendrá la pandemia COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López. Vamos ahora a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos informa. Antonio, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Como de costumbre, comenzamos en Ginebra aportando las cifras oficiales sobre la pandemia que da la Organización Mundial de la Salud, que eleva los casos globales a 5,45 millones, mientras que las muertes ascienden a más de 345.000. América roza ya los 2,5 millones de casos, mientras que Europa se mantiene en torno a los 2 millones. Y en los últimos días se advierte cierto freno del avance de contagios en Oriente Medio, que con 438.000 infecciones es la tercera región más afectada. Otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra intentan medir el coste económico y social que esta pandemia está causando en nuestra sociedad globalizada. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, que hoy publicó un informe sobre el empleo juvenil en el cual se dibuja un sombrío panorama para la generación post-COVID. El estudio indica que 1 de cada 6 jóvenes en el mundo perdió su empleo estos meses. Los que lo mantuvieron vieron caer sus horas de trabajo un 23%, y la formación de muchos más se detuvo. Se anticipa tras esto un aumento en el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los conocidos como ninis, que antes de la actual crisis eran 267 millones. En estas circunstancias no es de extrañar que el informe haya mostrado también que la mitad de los jóvenes sondeados siente miedo o desconfianza hacia el futuro, lo que abre la posibilidad de caer en estados de ansiedad o depresión. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias a nuestro compañero Antonio Broto, ya lo escuchó usted, los efectos colaterales que tendrá esta crisis de salud, la pandemia por COVID-19, que hasta ahora está dejando sin empleo a 1 de cada 6 jóvenes, es lo que ha dicho nuestro compañero Antonio Broto. La industria farmacéutica trabaja en encontrar medicamentos y vacunas para erradicar COVID-19. De acuerdo con información de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica, las afiliadas en México a la Canifarma detallan que en este momento hay cerca de 80 ensayos clínicos para nuevos tratamientos experimentales y vacunas en desarrollo para coronavirus, incluido el COVID-19, neumonía por coronavirus novedoso, SARS y MERS, que se espera den frutos en los próximos meses. Se ha informado que al menos 14 empresas tienen fármacos en fase de investigación inicial, 4 con medicamento en fase 1 de desarrollo y 3 en fase 2, además de una corporación que tiene un medicamento en fase 3. De acuerdo con información proporcionada por la Alianza para las Vacunas, el lapso necesario para desarrollar, probar y liberar una vacuna puede consumir entre 10 y 15 años, aunque la misma organización aclara que en una situación de emergencia como la planteada por el nuevo coronavirus, aunada al uso de nuevas tecnologías y descubrimientos previos, el tiempo inicialmente requerido puede abatirse sustancialmente, como ocurrió con el desarrollo de la vacuna contra el ébola. Hasta el momento, en el mundo, según la Alianza para las Vacunas, están en marcha el desarrollo de 45 vacunas contra la COVID-19, de acuerdo con el panorama de las vacunas candidatas de la OMS. Si bien la mayoría se encuentran en fase preclínica, existen algunas que ya están siendo probadas en humanos. Además, la industria farmacéutica recordó que también trabaja en la elaboración de pruebas diagnósticas, así como en dispositivos médicos para atender la demanda de insumos médicos, equipos de protección personal para los profesionales de la salud y respiradores, informó Rocío López Fonseca. Saludamos en el estudio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, de nueva Belén, cuenta. Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, el reporte de nuestra compañera Rocío López Fonseca nos da pie para iniciar la charla, doctor. ¿Cuántos estudios hoy por hoy en el mundo para encontrar la vacuna y cuál podríamos decir que lleva la delantera o que tiene mayores posibilidades de entrar ya en funcionamiento? Hay 10 vacunas en este momento en fase clínica, bueno, candidatos a vacuna en fase clínica, en la fase 1 o 2, son 4 fases,
y hay 114 en fase preclínica, de acuerdo a la publicación que hace la Organización Mundial de la Salud el día 22 de mayo, y en donde clasifica a estos candidatos a vacunas de acuerdo a la plataforma que se está utilizando para su desarrollo y también de acuerdo al tipo de antígeno que se está utilizando para el reto inmunológico hacia los pacientes que habrán de recibirlas. El reporte que nos hace Rocío es muy interesante porque pues, nos habla efectivamente de lo que ha sido para muchas enfermedades infecciosas un largo caminar para encontrar una vacuna dependiendo de las características del virus o el microorganismo responsable. Y efectivamente es muy largo ese camino, pero también en situaciones de emergencia, efectivamente la Organización Mundial de la Salud y otras agencias internacionales han llamado a un procedimiento colaborativo entre farmacéuticas, universidades, institutos de investigación, con el propósito de que esa colaboración lleve más rápidamente a contar con un biológico útil, seguro, particularmente seguro. Y en ese sentido, bueno, dentro de las 10 vacunas candidatas que están en ensayo clínico ya en humanos, probablemente la que lleva a cabo los Institutos Nacionales de Salud y en específico el de enfermedades infecciosas, que conocemos como el protocolo Moderna, lleve un avance significativo porque incluso ya han publicado los primeros reportes de la respuesta con anticuerpos de pacientes que fueron ya inoculados con este biológico y con resultados interesantes. La mayor parte de estos pacientes han desarrollado anticuerpos que luego, cuando estos anticuerpos son probados in vitro contra el virus, se ha demostrado que son anticuerpos neutralizantes. Entonces, falta mucho, pero los resultados preliminares sugieren que sí vamos a tener una vacuna útil y segura. Por cierto, en este primer reporte se habla de que hubo un buen rango de seguridad con este biológico en particular. Pero vienen muchas en camino y esperemos que precisamente al tener varias vacunas candidatas, logremos finalmente con algunas de ellas tener el abasto suficiente para su utilización clínica y lo antes posible. Así es, doctor. Bueno, pues con esto iniciamos el programa, una primera reflexión, un panorama general de cómo estamos hoy en materia de investigación para encontrar la vacuna y regresaremos, por supuesto, con mucho más después de la pausa. Usted no se vaya, volvemos. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Vamos a Rusia, ahí se encuentra nuestro compañero Fernando Salcines, corresponsal de la agencia EFE en este país. Fernando, te saludamos y te escuchamos. Cuéntanos cómo se encuentra hoy por hoy Rusia. Saludos a todos. Quería comentar que la capital rusa, con sus más de 2 millones de habitantes, ya se prepara para pasar la primera fase de la desescalada de las medidas para contener la pandemia de la COVID-19, ¿no? Según afirmó este miércoles la jefa del Departamento de Moscú para la Protección del Consumidor, Irina Andreeva. Quería comentar que la funcionaria rusa destacó que el coeficiente de contagio en la capital es de 0.85, o sea, menor de 1, lo cual es favorable, ¿no? También que los hospitales cuentan con un número necesario de camas, una reserva de camas libres considerable,
y que se han hecho 384 test por cada 100.000 habitantes, lo cual supera 5 veces lo establecido por las autoridades sanitarias del país. Quisiera comentar que en la capital rusa se mantiene el régimen de confinamiento implantado hasta el próximo 30 de marzo, desde el próximo 30 de marzo hasta el 31 de mayo, ¿no? Este régimen incluye sistema de pases electrónicos y restricciones de movilidad, ¿no? Sin embargo, a partir del próximo 1 de junio, Moscú iniciará un proceso de desescalada que prevé el permiso de paseos a la población, la reapertura de tiendas y servicios a la población que no requieran de una larga estancia in situ, ¿no? O sea, eso lo informó hoy el alcalde de la ciudad de Moscú, Sergei Sobyanin, en una reunión que estuvo con el presidente Vladimir Putin, ¿no? Según los datos ofrecidos hoy, en las últimas 24 horas en Moscú se registraron 2.140 nuevos contagios de esta enfermedad, ¿no? Y 73 fallecimientos, mientras que los pacientes dados de alta fueron 5.839. Quisiera recordar que desde el principio de la epidemia en Rusia, Moscú ha sido y sigue siendo el principal foco de infección en el país y ha acumulado un total de 131.443 pacientes y 2.183 fallecidos. Y bueno, concluir que Rusia ocupa el tercer lugar después de Estados Unidos y Brasil por el número de contagios registrados, ¿no? Al acumular 330.680 casos, 3.968 decesos de la enfermedad. Y bueno, de todos esos casos, durante las últimas 24 horas se detectaron 8.338 nuevos casos y fallecieron 171 personas, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Muy brevemente mencionabas que a partir del 1 de junio inicia entonces esta desescalada en Moscú, además de la reapertura de algunos espacios públicos. ¿Cuál será el mecanismo para el regreso a clases, si es que se tiene contemplado? No, bueno, yo tengo entendido que regreso a clases este año no habrá. Está previsto que se den los exámenes finales de los escolares que terminan la escuela, la enseñanza media, y se prepararán condiciones para la reinserción de las clases ya en el próximo curso escolar. Muy bien, Fernando, te agradecemos el reporte y seguimos en contacto, seguimos pendientes. Gracias. Gracias. Es Fernando Salcines, nuestro compañero corresponsal en Rusia. Él es también corresponsal de la agencia EFE. Y mire, a nivel internacional hay un gran optimismo por encontrar esta vacuna que de alguna manera ayude a contrarrestar los efectos por COVID-19. Ya son 10 las candidatas que tienen un proceso más avanzado para convertirse en vacunas efectivas contra la COVID-19. Además, hay 114 proyectos en fase preclínica, de acuerdo con el reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud. En estos últimos días, las empresas que impulsan los ensayos dieron a conocer sus avances. La empresa Moderna, que impulsa la vacuna con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, anunció datos positivos de su candidato a vacuna que produjo anticuerpos neutralizantes contra COVID-19 en al menos 8 participantes. Moderna informó que la fase 3, que implica la prueba en miles de personas, comenzaría en julio. En tanto, la revista The Lancet publicó un estudio sobre la vacuna de China, la cual demostró ser segura, bien tolerada y que puede generar una respuesta inmune contra el SARS-CoV-2 en humanos. Además, los científicos taiwaneses se unieron a la carrera contra la COVID-19. El vicepresidente William Lai informó que los ensayos de la vacuna en humanos comenzarían en otoño. Por otro lado, la empresa AstraZeneca, que colabora con la Universidad de Oxford, concluyó los primeros acuerdos para la distribución de al menos 400 millones de dosis y aseguró su capacidad para producir 1.000 millones de dosis. Se espera que las primeras entregas sucedan en septiembre de 2020. Su programa de desarrollo incluye un ensayo clínico de fase 3 con 30.000 participantes y un ensayo pediátrico, informó Elizabeth Ortiz.
y el hecho de que México no haya aplicado una gran cantidad de pruebas de COVID-19 a su población jugó en contra de los números, todavía que hoy por hoy México tiene un alto índice de letalidad en comparación con otros países. En 5 días México va a activar la minería, las industrias automotriz y de la construcción, además de dar luz verde en algunos estados para volver a la nueva normalidad. Sin embargo, llegó a la 9ª posición en el número de muertes a nivel mundial. Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, explicó que al principio de la transmisión, México, como muchos otros países del mundo, tenía mucha dificultad de acceso a los test de PCR, así que las pruebas se concentraron solamente en los casos más graves. Entonces, hacer menos pruebas jugó en su contra porque al tener menos casos detectados, su porcentaje de letalidad es mayor. Si usted está detectando solo los casos graves, seguro que la tasa de letalidad va de una manera artificial parecer mucho mayor do que es en la verdad. Eso pasó con otros países, pasó con Brasil, pasa con Ecuador, o sea, cuando se pasó con países de Europa incluso. Ahora que se incremente el número de pruebas, ya que el país tiene 100 laboratorios certificados, la tasa de letalidad bajaría a un punto más real, añadió. Con los casos de COVID-19 y las muertes en aumento, ¿no es muy pronto para que ocurra el desconfinamiento? Es una pregunta que la prensa hizo a los directivos de la OPS. Al respecto, el subdirector del organismo expuso que en el país hay una tendencia de crecimiento en los contagios, pero como en cualquier caso, hay que analizar la situación por cada región. La propuesta de apertura gradual consiste en tener la transmisión controlada porque si hay un incremento y se relajan las medidas, es posible que haya un crecimiento aún mayor. Hay que abrir lo más esencial, tener capacidad de realizar pruebas en todos los casos sospechosos y tener un monitoreo muy seguro, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth Ortiz. Regresamos a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, hablábamos ya de este panorama general que hoy por hoy existe respecto a la creación de una vacuna para COVID-19 y nos planteaba que hay al menos 10 estudios o 10 equipos que están trabajando en una vacuna. ¿Todos parten de lo mismo? ¿Todos trabajan de la misma manera, doctor? No, definitivamente no. 10 son los que están en este momento ya en fase clínica, ¿verdad? Pero hay 114 más en fase preclínica. Para identificar de qué parte el trabajo para el desarrollo de una vacuna, en este caso para el virus SARS-CoV-2 o para una vacuna contra COVID-19, hay que partir entonces del hecho de que hay algunos candidatos a vacuna que se están desarrollando a partir de partícula viral, es decir, a partir de virus vivos atenuados y a partir de virus inactivados. Otro grupo de investigación, otros grupos de investigación trabajan utilizando ácidos nucleicos, RNA o DNA. Otros trabajan a partir de partículas virales, como por ejemplo la proteína S, la proteína más superficial, la espícula, la que forma la unión con el receptor celular, y lo hemos platicado aquí en múltiples ocasiones, y otras utilizan plataforma de otro tipo de virus, por ejemplo, baculovirus o adenovirus, para sintetizar un antígeno que sea el que será aplicado en los pacientes con quien se realizarán las pruebas más adelante, y otros lo hacen a través de lo que se conoce como plásmidos recombinantes. Son asuntos técnicos que parecen complejos, pero al final de cuentas lo importante es obtener un antígeno. ¿Y qué es un antígeno? De un virus, de una bacteria o de cualquier microorganismo, toda aquella molécula, sea proteína,
sea carbohidrato, etcétera, de ese microorganismo que se expone al sistema inmunológico y que hace responder al sistema inmunológico con la producción de anticuerpos, eso es un antígeno. En la primera fase de la respuesta inmune, o una de las primeras fases de la respuesta inmune, es precisamente la unión de anticuerpos con esos antígenos. Entonces, independientemente de la molécula que estén utilizando todas estas compañías farmacéuticas, universidades, institutos de investigación, lo importante es obtener antígenos altamente eficaces y seguros, que despierten una buena respuesta inmune, que esa respuesta inmune sea con anticuerpos protectores, son a los que llamamos neutralizantes, y que también al despertar la respuesta inmune no generen una respuesta inmune desproporcionada, lo cual puede llevar a procesos inflamatorios, estallido de citocinas y entonces una situación inconveniente por ir hacia el otro polo de la respuesta inmune que no es conveniente para el propio ser humano. Entonces tiene que tener esas características una vacuna, el desarrollo de una vacuna, y en estos momentos, por ejemplo, la que comentábamos de la empresa Moderna con los Institutos Nacionales de Salud y que Elizabeth comentaba también en su reportaje, es precisamente con RNA mensajero, es decir, un ácido nucleico que ya ha pasado por un proceso intracelular, a partir del cual este RNA se convierte en RNA mensajero, que por cierto es el que posteriormente da origen a proteínas, para decirlo de una manera simplificada, ¿no? Entonces, es la que se considera lleva un poco mayor avance, pero van muy cercanas las 10 candidatas que en este momento se vienen aplicando ya a los seres humanos. Muy bien, doctor. Regresando de la pausa, nos contará si todas estas vacunas que parten, digamos, de plataformas diferentes tienen la misma efectividad al final de cuentas y si es posible también tener una gran variedad de vacunas en el mercado. Con esto regresaremos después de la pausa. @Canal 44 TV en nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Una pausa. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Esta semana también le contábamos de la advertencia que hizo la Organización Mundial de la Salud respecto a uno de los medicamentos que se están utilizando en el tratamiento de pacientes con COVID-19 y nos referimos a la hidroxicloroquina. Pero hay más medicamentos que hoy por hoy se están utilizando para el tratamiento de este tipo de pacientes. Escuchemos. Luego de la carrera por contar con una vacuna para enfrentar la COVID-19, los 194 Estados miembros de la Asamblea Mundial de la Salud aprobaron por unanimidad que las vacunas contra el nuevo coronavirus sean clasificadas como un bien público de la salud mundial para que la pandemia pueda llegar a su fin. Se pidió a las organizaciones internacionales que trabajaran en colaboración para desarrollar, probar y ampliar la producción de diagnósticos, terapias, medicamentos y vacunas seguras, de calidad y asequibles para la respuesta al COVID-19, incluida la concesión de licencias de patentes para facilitar acceso a ellos. En cuanto a la suspensión del ensayo de la hidroxicloroquina para combatir la COVID-19, el director de la OMS, Tedros Adhanom, afirmó que a pesar de esto, siguen en curso otras investigaciones más.
Hace más de 2 meses iniciamos el ensayo de Solidaridad para evaluar la seguridad y la eficacia de 4 medicamentos y combinaciones de medicamentos contra el COVID-19. Más de 400 hospitales en 35 países están reclutando pacientes activamente y se han inscrito cerca de 3.500 pacientes de 17 países. Aclaró que el uso de la hidroxicloroquina no tiene ningún problema para los pacientes que la toman para otras enfermedades, como las patologías autoinmunes y la malaria, informó Rocío López Fonseca. José David Pérez es nuestro compañero corresponsal en Costa Rica y él nos presenta la información más reciente que está ocurriendo en este país. Adelante, José David, te escuchamos y te saludamos. Buenos días, amigos de Canal 44, les saludamos desde el estudio de Costa Rica Medios en San José. Contarles que el país se prepara para el lanzamiento de una plataforma tecnológica de acceso libre a vacunas, medicamentos y demás productos sanitarios destinados a atacar el COVID-19. Este lanzamiento, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, será este viernes 29 de mayo en Ginebra, Suiza, donde la organización tiene su sede. Recordemos que esta propuesta, hecha por Costa Rica al comenzar la pandemia, fue acogida por la Organización Mundial de la Salud y a la fecha países como Chile y Ecuador ya se han sumado a la iniciativa. Para este viernes se espera que se den a conocer los detalles del funcionamiento de este sitio, tanto para quienes deseen hacer aportes como para quienes necesiten obtener información. Según informó la Cancillería costarricense, la plataforma agrupará datos, conocimientos y propiedad intelectual de los productos sanitarios COVID-19, tanto de los ya existentes como de los nuevos. Esto con el fin de ofrecer bienes públicos globales a todas las personas y todos los países. Se espera que mediante el intercambio abierto de ciencia y datos, numerosas empresas puedan acceder a la información que necesitan para producir tecnologías anti-COVID. ¿Cuál es el beneficio esperado? Pues ampliar la disponibilidad en todo el mundo de esas tecnologías, reducir los costos y aumentar el acceso. Este viernes, además, está prevista la publicación de un llamado solidario a la acción en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud. El presidente Carlos Alvarado ha solicitado a las empresas privadas, farmacéuticas y de manufactura de equipos médicos, a organismos internacionales y también a organizaciones de la sociedad civil que apoyen esta apuesta por la solidaridad y la cooperación. Es momento de estar más unidos que nunca. Tenemos un enemigo sin precedentes y es por esto que debemos enfrentarlo con soluciones distintas e innovadoras. Ese fue el mensaje del mandatario costarricense luego de reunirse virtualmente con el director de la OMS, Tedros Adhanom. Por otra parte, el país debate entre continuar la ruta hacia reactivar todos los sectores económicos o dar marcha atrás debido a un ligero repunte de los casos de COVID-19 en las últimas semanas. Costa Rica está cerca de alcanzar la simbólica suma de 1.000 contagios desde el 6 de marzo, cuando se confirmó el primer paciente con COVID-19. A este 26 de mayo se contabilizan 956 casos positivos, de los cuales el 66.3% ya se recuperaron, mientras que 312 personas, el 32.6%, todavía son fuente de contagio en nuestro país. Este fue un reporte de José David Pérez con la colaboración de la periodista Mercedes Agüero. Vuelvo con ustedes al estudio. Muchas gracias, José David Pérez. Él es nuestro compañero periodista en la televisora CINAR de Costa Rica, televisora pública, que también, por cierto, transmiten este programa. Un saludo a todos los ticos, a todos los costarricenses. Doctor, regresamos a la charla aquí en el estudio. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, y quisiera retomar un poco de lo que ya nos comentaba nuestro compañero José David y que es parte de lo que hemos venido hablando a lo largo del programa, doctor, y que tiene que ver con las patentes, con las fórmulas, con las licencias para la fabricación de estas vacunas. Estamos escuchando en los últimos días de manera más insistente tanto a los organismos internacionales como a los diferentes países crear plataformas para poner a disposición de la humanidad, podemos decirlo así, todo este tipo de posibilidades de fabricación de vacunas. Efectivamente, Belén, y ese fue el llamado de la OMS a ese proyecto de cooperación entre todas las naciones y universidades, empresas farmacéuticas, etcétera,
para poner a disposición de todos las diferentes plataformas que evidentemente tienen una patente, por ejemplo, por alguna casa farmacéutica, para la producción de los antígenos que se utilizarían en todo caso para el desarrollo de una vacuna, sean estos dependientes de ácidos nucleicos, como antes comentábamos, RNA, DNA, o sean partículas virales, alguna de las proteínas del virus, como la proteína S. Y lo que ocurre es que a lo largo de los años, cuando una empresa desarrolla una vacuna, en esa plataforma se generan condiciones óptimas para poder generar replicación viral, por ejemplo, que permita luego la purificación de alguno de estos compuestos. A eso se refiere básicamente, a que aun cuando tienen patente, pudiera existir esa comunicación entre todos los desarrolladores a fin de poner a disponibilidad de todos estas plataformas. Así, por ejemplo, algunas de las vacunas que se están desarrollando contra COVID-19 utilizan plataformas que en su momento fueron las que dieron pauta o dieron origen a vacuna contra ébola, o a vacuna contra MERS, o a vacuna contra SARS-CoV. De igual manera, se utilizan plataformas que han dado origen incluso a vacunas contra otro tipo de microorganismos, diferentes incluso a la familia de los coronavirus, ¿no? Entonces, esa es la idea, porque eso acorta mucho los tiempos, eso permite más pronto tener desarrollado un biológico de estas características. Claro, y como usted lo decía, doctor, en este mundo globalizado, trabajar casi como un equipo, por increíble que parezca, que todos los países a través de una misma plataforma puedan aportar ahí sus conocimientos, sus avances y de esa manera enriquecernos. Y entiendo también, doctor, que tiene que ver con esta idea de que muchas de las enfermedades terminaban convirtiéndose pues, en un gran negocio, particularmente para las farmacéuticas que creaban estas vacunas, las patentaban y eran casi productores o fabricantes exclusivos. Sí, a lo largo de N número de años, dependiendo de la legislación de cada país, podían ser exclusividades de entre 10 y 15 años. Eso no significa que pueda ocurrir lo mismo con relación a una vacuna contra SARS-CoV-2, pero de lo que se habla en este momento es de la colaboración para utilizar las plataformas para el desarrollo. Y también algo que sí está ocurriendo es la generación de consorcios para trabajar más rápido. Por ejemplo, el desarrollo de una vacuna que está utilizando como partícula antigénica la proteína S, la espícula viral, a través de codificarla en baculovirus, digamos como virus vehículo para poderlo desarrollar, para poder desarrollar ese antígeno. La están llevando a cabo la combinación de Sanofi Pasteur, una compañía muy importante, y GlaxoSmithKline. Entonces, tienen condiciones tecnológicas que, aportadas de uno y de otro, complementan y de esa manera sale más rápido un biológico. Es decir, laboratorios que pudieran ser competencia están trabajando en conjunto. Que están haciendo conjunción para trabajar más rápido. Ahora, doctor, nos explicaba usted cómo los científicos parten de diferentes plataformas para desarrollar un biológico. ¿Todas, al final de cuentas, resultan igual de efectivas o se ha demostrado que algunas tienen más efectividad que otras? Claro, se ha demostrado que algunas pueden tener una diferencia en eficacia o pueden tener alguna diferencia en seguridad. Evidentemente, dentro de un rango perfectamente
establecido, regulado por las agencias internacionales. Es decir, no porque haya esa posibilidad de una mínima diferencia en seguridad o en eficacia entre dos biológicos, no puede salirse de un rango de seguridad. Por eso hay muchas vacunas candidatas y por eso muchas se quedarán en el camino. Claro. Es muy probable que de todas las vacunas candidatas finalmente sean 5 las que puedan tener disponibilidad, pero también pueden a lo largo del tiempo ir apareciendo nuevas vacunas con mejores propiedades que la anterior. Entonces, aunque no hayan llegado al principio, pueden llegar más adelante con mejores propiedades. Y podemos tener en el mercado, y me refiero, al hablar del mercado, me refiero en el mundo, sí, varias vacunas al mismo tiempo, sí, claro, de diferentes laboratorios, de diferentes formas fabricadas. Como en la actualidad, por ejemplo, para el caso de influenza, para el caso de hepatitis B, son múltiples los laboratorios que las producen y que las distribuyen en todo el mundo. Por supuesto que será hasta el próximo año, cuando la producción en masa o cuando la producción a gran escala, para decirlo correctamente, de una nueva vacuna, la situación del precio accesible, porque seguramente tendrá que ser una vacuna que adquieran los gobiernos de las naciones y que no sea exclusivamente para venta en el ámbito privado. Seguramente tendrá que haber políticas internacionales para estandarización de precios. Es que estamos en una seria emergencia, claro, pandémica, una seria emergencia sanitaria en el mundo. Y entonces todo esto, que incluso tiene el apoyo financiero de la Organización Mundial de la Salud a través de todos los países que la integran, y también el apoyo financiero de países en específico, evidentemente tiene como propósito que en el futuro cercano los precios a gobiernos sean accesibles y de esa manera se puedan adquirir para su aplicación de manera masiva, preferentemente, claro, iniciando con los grupos más vulnerables y de ahí de manera más general, ¿no? Ya también esa es otra estrategia, la definición de los primeros grupos que deben quedar protegidos. Con esto, por supuesto, regresaremos después de la pausa, doctor. Claro Usted no se vaya, regresamos con más. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. La Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que para los países que integran América Latina no es un buen momento todavía para flexibilizar las medidas. Lo que preocupa es la relación de una enfermedad infecciosa y las enfermedades no transmisibles como la diabetes. En la región de las Américas, los casos de COVID-19 siguen en aumento. Los países rompieron incluso el récord en contagios este 25 de mayo respecto a la jornada anterior al llegar a 2.4 millones y 143,000 muertes. Así, en Estados Unidos y Canadá no se espera un cambio sustancial. En México se estima un aumento continuo en el número de casos. En Centroamérica está prevista una aceleración de contagios en El Salvador y Guatemala, informó Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud. Se espera un aumento fuerte en Nicaragua, aún con las limitaciones para el acceso a los datos. Honduras estaría en el mismo nivel de la semana anterior. En Sudamérica, Brasil, Perú, Chile, Ecuador y Venezuela siguen en aumento.
Por otra parte, Bolivia y Paraguay muestran un descenso pequeño. La OPS desarrolló un modelo predictivo para 15 países. En Brasil se espera un aumento exponencial de muertes diarias, llegando a un pico de 1.020 muertes diarias para el 22 de junio y para el 4 de agosto los decesos llegarían a los 88.300. En Colombia se proyectan 60 muertes diarias para el 4 de agosto de 2020. En Perú, la estimación es de 168 muertes diarias y podría rebasar las 13.000 muertes para el 4 de agosto. Para la mayoría de los países de las Américas, este no es el momento de flexibilizar las restricciones ni reducir las estrategias preventivas. Este es el momento de permanecer fuertes, de seguir vigilantes y agresivamente implementar las medidas de salud pública comprobadas. Además, la directora de la OPS manifestó su preocupación por el impacto desproporcionado del virus en personas con enfermedades no transmisibles como hipertensión, diabetes, asma y obesidad. Personas con diabetes tienen 2 veces más posibilidades de tener una enfermedad severa o morir por COVID. 1 de cada 4 personas en la región corre un mayor riesgo de tener un mal resultado por tener comorbilidades, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Doctor, regresamos a nuestra charla. Le recordamos que hoy dialogamos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Hablábamos, de todas estas posibilidades que hoy por hoy se están desarrollando en el mundo. Y doctor, usted ponía un ejemplo que sería interesante quizá exponerlo con mayor detalle a la audiencia y que tiene que ver con estas farmacéuticas que están haciendo uniones. Y, por ejemplo, nos referimos a Sanofi, que actualmente está realizando alianzas con varias empresas en la búsqueda de un tratamiento contra COVID-19. Sí, por ejemplo, tienen una alianza con GlaxoSmithKline, de acuerdo a lo que publica la Organización Mundial de la Salud, utilizando como antígeno la proteína S y utilizando como vector para la purificación de esta proteína S del virus SARS-CoV-2, un virus conocido como baculovirus. ¿Por qué estamos hablando aparentemente luego de otros virus para el desarrollo de una vacuna? Lo que pasa es que hay algunos virus que en el laboratorio se utilizan como vehículos para que se genere la replicación de ciertos componentes de los ácidos nucleicos y luego la síntesis de la proteína que se requiere. También hay otro tipo de formas de hacer recombinantes ciertos componentes de un virus y es utilizando, por ejemplo, componentes de bacterias que se conocen como plásmidos. Entonces, en el laboratorio se han desarrollado una cantidad muy grande de mecanismos para lograr obtener de tal o cual patógeno la molécula que necesito purificada para poderla llevar a un ensayo clínico y desarrollar, por ejemplo, una vacuna. Hay vacunas en donde se utiliza el patógeno atenuado. Hay otras vacunas en donde se utiliza el patógeno en cuestión inactivado. Hay vacunas, y estas son las más seguras y posiblemente las más eficaces, que no utilizan al patógeno ni siquiera atenuado ni inactivado, sino partículas del patógeno, las que consideramos que solo necesitamos para que venga la respuesta inmune. ¿Cuál es el ejemplo de una de las primeras vacunas que hubo de estas características? La vacuna contra el virus de la hepatitis B. En la vacuna contra el virus de la hepatitis B, lo que se utiliza como antígeno es el llamado antígeno B de superficie.
también es una proteína de la superficie viral. Y desde siempre se utilizó prácticamente esta vacuna, que se llaman recombinantes precisamente porque no necesariamente se obtienen de forma directa del virus, sino frecuentemente se lleva el virus a recombinación en una plataforma que puede ser una plataforma a través de otro microorganismo vivo y obtener el antígeno purificado a partir de ahí. Ahora sí, teniendo ese antígeno purificado, producir a gran escala y realizar las pruebas clínicas y luego producir a gran escala si esta vacuna candidata mostró eficacia y alta seguridad. Con base en los avances que se tienen hoy por hoy, doctor, pues se ha dicho que es muy poco probable que tengamos una vacuna este año. ¿Usted cómo lo perfila? Sí, muy difícil este año, es muy pronto. ¿Qué más quisiéramos? Creo que todo mundo clama por una vacuna, pero los tiempos más acortados posibles nos sugieren que entre 1 año y 3 meses, a partir del inicio, que fue en marzo, febrero, marzo, incluso así de temprano empezaron algunos institutos, por ejemplo en China, utilizando virus atenuados y virus inactivados, pero año 3 meses implicaría esperar de aquí a abril del 2021 y posiblemente a partir de ahí pues la producción a gran escala. Entonces lamentablemente sí va a tardar un biológico en estar a disponibilidad. De acuerdo a la experiencia del momento que ya se tiene la vacuna 100% probada y lista para su distribución, ¿cuánto tiempo pasa aproximadamente, doctor? Bueno, por supuesto depende luego de la capacidad del desarrollador para su producción a gran escala, y ahí también puede ocurrir que se generen alianzas con propósito de que la producción a gran escala, utilizando exactamente la misma metodología, se pueda lograr más rápido. Pueden transcurrir entre 3 meses y 4 meses, de acuerdo a la experiencia con otras vacunas, pero será variable también dependiendo de cuál sea la vacuna que llegue primero, ¿no? Sin que esto signifique que inhiba el desarrollo de las demás que vienen caminando, ¿no? Claro. Por supuesto. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, muchas gracias por acompañarnos. Belén, con mucho gusto. Antes de despedirnos, ¿cuándo estará lista la vacuna contra el COVID-19 y cómo se distribuirá? Son algunas de las preguntas que aquí hemos planteado y que también reforzamos con esta pieza informativa. A la pregunta de cuándo estará lista la vacuna contra el nuevo coronavirus se suma otra: ¿cómo se distribuirá? En Francia reinaba la indignación el jueves luego de que el director general del gigante farmacéutico Sanofi anunció que si hallaba la vacuna la entregaría primero a Estados Unidos porque las autoridades de este país invierten en las investigaciones, algo que el gobierno francés calificó de inaceptable. El director del grupo en Francia trató de apagar la polémica. Señaló que el gobierno estadounidense tendrá derecho a los pedidos más grandes, pero que el objetivo es que esta vacuna esté disponible a la vez en Estados Unidos, en Francia y en Europa de la misma manera. Para mí la pregunta de hoy no es quién recibirá la vacuna primero, sino quién encontrará primero una vacuna. Y puedo garantizar que una vez que tengamos una vacuna, haremos todo lo necesario para que los franceses, los europeos y que todo el planeta pueda beneficiarse de ella. Así que por lo que entendí fue una frase torpe, tal vez fuera de contexto. Y tuve una llamada con el jefe de Sanofi que me tranquilizó bastante, al igual que sus declaraciones de esta mañana. La Comisión Europea, por su parte, pidió que el acceso a un medicamento de este tipo sea universal. Y recordó que a principios de mes el bloque organizó una conferencia de donantes que recabó unos $8.000 millones para el desarrollo de una vacuna, pero en la que Washington rechazó participar. Mientras tanto, en una carta abierta publicada en línea, más de 140 personalidades, entre ellas el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y el primer ministro pakistaní Imran Khan, pidieron el jueves que las futuras vacunas o los tratamientos contra el coronavirus sean distribuidos gratuitamente a todos. Actualmente existen más de 100 proyectos de vacunas en el mundo,
y se están llevando a cabo una decena de ensayos clínicos. Pero el camino será largo y según la Agencia Europea de Medicamentos, la existencia de una vacuna en el plazo de 1 año es una previsión optimista. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el nuevo coronavirus podría quedarse para siempre y convertirse en algo con que la humanidad tendrá que aprender a convivir. De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.